Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitré. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Cuando estudié otras cosas, vi que llaman latino unos textos, como la Haggadah de Pesach. La llaman latino, pero es español moderno. Sí. No usan el verbo, el dio, usan Dios. Dios. Que sí, que es el español moderno. Y hay otros fenómenos lingüísticos que se ve que no es el latino que conocemos de otros ¿Y cuál te parece, desde el punto de vista del empezamiento de la lengua, a uno que no tiene ni saber del mundo de cómo cal escribir en latino? Por ejemplo, le decimos que escriba una frase y mete hijo al lugar de illo. Si le decimos que no es justo, ya tenemos razón, no es justo en latino es illo o fillo. De otra banda, hay textos como los piqué a vos, históricos, donde se puede ver esta variedad. Nunca, ¿cuál lo hacemos? ¿Le decimos que es justo, que es excepcional o...? Yo no quiero juzgar a ninguno. Ellos escriben hijo como oyen en el español moderno. Sus abuelos puede ser que ya sabían que es hijo y justo y mujer y gente. Ellos no sabían eso. Sí, seguro. La generación más moderna, más joven, no sabían esta usanza. Y en este sentido te quería demandar sobre la Academia Nacional del Latino. ¿Cuál piensas que es la labor más importante o la función más importante de la Academia hoy en día? Bueno, puedes topar el sitio de la Academia del Latino en la Autoridad Nacional del Latino en Israel, y tenemos los estatutos. Los estatutos, y allí tenemos qué son los los butos. Los butos de la academia. Y los butos son de conservar y traer al público de saber y usar y enseñar y publicar lo que es posible para que el público sabrá qué hay de hacer, qué hay de usar. También tenemos un Facebook de la academia. Esto no lo sabía. Tenemos también un Facebook. Interesante. La última publicación es sobre el verbo lehachayot. Lehachayot metim. Lehachayot. Hay quien dicen averiguar. Hay quien dicen aviviguar. Hay quien dicen revivir. Y hay quien dicen resucitar. Demando. Hay otros verbos que significan lo mismo. No me vienen verbos al tino que yo siempre decía revivir, pero no sé de qué. Es lo que tengo meldado más.
sea revivir es un verbo claro, pero en las traducciones de ladino topamos estos y estos. Sí. Y hoy mencioné en mi presentación que en este sidú usaban abiviguar. Sí. Y abiviguar se usa solo en Italia. Porque en el Imperio Otomano usan abeddiguar. ¿Por qué? Hay una disimulación, no importa. Hay diferencias. Por eso dijiste que probablemente el autor moraba en Italia. En Italia y no en... esto es una razón, porque hay muchos detalles que podemos decir que es de Italia o de Portugal Y vi también que la Academia Nacional quitó un brochure con información sobre el sistema ortográfico. Sí. ¿Piensas que es también uno de los puntos más importantes que cale comunicar a la gente? En letras latinas ya tomamos la decisión de aquí Jerusalén. Las normas de aquí Jerusalén. Que es también de Ladino Comunità. Sí. Y en hebreo, en letras hebreas, habían unos developamientos entre los años, desde la expulsión hasta hoy. Porque en el siglo XVI, por ejemplo, Gimal, con diacrítico, significaba che, como Charlie. Dicho. Es dicho. Okay, sí. Mucho. Mucho. Je, como y yo. Y je, como justo. Donc, tres fonemas. Tres fonemas en una letra. En una letra. Donc no había zayin con Rafe para hacer el yo de illo. Solo de 1800 empezaron. Esto me contó Aldo, Aldo Sevi, lo hablé con él. Solo de 1800 empezaron a usar zayin con diacrítico para representar je. Antes era Gimel con Rafe, hasta... Interesante. Sí, y habían otros cambios. Por ejemplo, en primero escribieron Shin por Samech y por Se y por She. Había veces que el She lo escribieron con un diacrítico. Sí. Y ahora ya hay dos letras. 1800, Shin es por She y Samech es por Se. ¿Y es casualidad que los dos trocamientos son en 1800 o hay una voluntad explícita de trocar esto? ¿Hay una reforma ortográfica? Yo digo que es 1800, pero cuando hablas de el developamiento de la lengua, no puedes decir que en este año seguro. se cambió. Sí, quiero decir que no hubo prescripción, que fue un trocamiento más o menos gradual. Sí, natural, gradual, y también el lamediod. Primero escribieron ellos, como en español, Aleph y lamediod, por el duplicado en español. De 1800, más y más personas escriben ellos, Aleph, Yod, Yod, Samech. Doble Yod, sí, para la Y. Sí, pero
hasta hoy unos que hoy también escriben con lamed yod. Por ejemplo, Ben Uzziyo. Uzziyo. El nombre es Ben Uzziyo. Y se escribe Ben Uzilio. Y las personas pronuncian Ben Uzilio. Como también para cristiano o castellano. Sí. Sí. Y dunque la Academia Nacional también hizo remarcas o comentarios sobre esto, sobre este modo de escribir en létricas de Ivrit, además de la ortografía en el alfabeto latino. También hace recomendaciones de la ortografía en el alfabeto Ivrit. Sí. Muy interesante. Porque si es ye, lo representamos con dos yods. Doble yod. Y doble yod puede ser muchas cosas. Puede ser ye, Iñe. Puede ser un carar de cosas. ¿Y cuál lo recomienda, por ejemplo, si decimos llamar? ¿Llamar es lamed yod o es doble yod? Doble yod. Doble yod también.